Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme, jóvenes, aún? Hola. ¿Me confirman que pueden escuchar, por favor, para no estar hablando? Buenas tardes, Silix, se le Hola. escucha. Bye, qué bueno. Bien, tengan entonces muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual ustedes van a tener una participación bastante activa en relación con semanas anteriores. Y es que, primero, vamos a leer un poquito en el código lo que tiene que ver con la revisión de sentencia firme. Y después, en base a un material que se ha compartido con ustedes ahí en la plataforma, vamos a trabajar en equipos de 3 personas y nos vamos a distribuir las resoluciones que aparecen en la página del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Resoluciones que tienen que ver precisamente con la revisión de sentencia firme. ¿Cuál es la idea? Miren, la idea es aprender de los errores de otros. Vamos a asumir que cuando una demanda, cuando una pretensión es desestimada, obviamente hay que encontrar, digamos, el por qué. ¿Por qué razón se pudo haber desestimado esa pretensión? Algunas de esas razones estarán vinculadas, ¿por qué no decirlo?, con el caso. Es decir, a lo mejor el caso ya no se podía rescatar. Hay situaciones así, en donde lo más íntegro podría ser decirle al cliente, mire, disculpe, ese asunto que usted me está planteando, ya no se puede hacer nada. Podría ser. Pero también podría ser, ¿por qué no decirlo?, alguna deficiencia conceptual o a nivel de estrategia o de técnica del litigante. Podría ser. Es decir, podría ser que el litigante mismo haya cometido alguna equivocación que materializada en la petición, en la pretensión, en la demanda, en la solicitud, etcétera, resultó improcedente, inadmisible, improponible. Es decir, puede ser. Entonces, nosotros hoy, en este análisis que vamos a hacer, vamos a tratar de descubrir qué fue lo que pasó. Es decir, mediante la lectura de esa resolución de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, nosotros vamos a tratar de indagar, por ejemplo, cuál era el asunto, cuál era el caso, qué fue lo que pasó y que motivó esa pretensión. ¿Qué es lo que pasó? Yo pienso que la misma resolución nos da información suficiente para tratar de recrear la situación que dio lugar a esa petición. Y luego vamos a decir, ¿verdad?, fundamentadamente en la resolución misma, ¿cuál fue la decisión del tribunal? ¿Qué decidió la sala en ese caso concreto? Y lo que es más importante, ¿por qué? ¿Por qué la sala decidió de la manera que lo hizo? Y a partir de eso, vamos a tratar de aprender de otros casos para no repetirlos nosotros. Eso tiene mucha lógica, tiene mucho sentido común. Ojalá todos tuviéramos esa capacidad de aprender. Yo sé que es más probable que aprendamos de nuestros propios errores, y eso está bien. Quien no aprende de sus propios errores, úpale, mano, tropieza con la misma piedra, digamos que no está bien, porque es como una forma de insensatez, no aprender de sus propios errores. Pero lo importante es tratar de aprender de las equivocaciones que otras personas han cometido,
porque eso obviamente nos puede ayudar también en nuestro proceso de aprendizaje. Ok, entonces vamos a, como les dije, vamos a leer un poco de código para tener algunos fundamentos legales de cómo es que se debe proceder en materia de revisión de sentencia firme. Vamos a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Bueno, desde aquí lo voy a hacer. Ahí está. Ok. Aquí tenemos entonces, primero, creo que nos podemos ir directamente al código. Aquí está. Ok. Es a partir del artículo 540. Y vamos a pedir que ustedes puedan ayudar en la lectura. Si tienen el código allí aparte, pues mejor. Y si no, pues en pantalla. Yo voy a tratar de mejorar un poco la visibilidad. A ver si es posible. Y así ustedes pueden leer desde la pantalla. Y si no, pues desde su propio código. Madeline, ayúdenme por favor con el primer artículo, el 540. Madeline. Competencia y resoluciones recurribles. Ok. La revisión de sentencia firme se solicitará a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. No procederá a la revisión de la sentencia firme que, por disposición legal, carezca de efectos de cosa juzgada. Muy bien, muchas gracias. Según este primer artículo, la revisión de sentencias firmes no se va a pedir en el juzgado que dictó la sentencia que nosotros queremos impugnar. Recuerden que la revisión de sentencias firmes no es un recurso, pero sí es un medio de impugnación que prácticamente pretende o busca, digamos, en el fondo lo mismo que se busca con un recurso. Por eso es medio de impugnación, es decir, dejar sin efecto la sentencia que se pronunció y que perjudica los intereses de la persona que nosotros representamos. Esa es como la idea o la intención una revisión de todo recurso y también, por supuesto, de todos los medios de impugnación, entre ellos la revisión de sentencia firme. Entonces, la vamos a solicitar directamente a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, en el momento de iniciar la redacción de este escrito, le voy a llamar así ahorita, de este escrito, lo haremos dirigido a la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y ya de entrada nos está diciendo este artículo que si estamos en presencia de una sentencia que no produce efectos de cosa juzgada, entonces no procederá la revisión de la sentencia firme. En otras palabras, es una primera limitante que nosotros nos encontramos. No todas las sentencias las vamos a poder impugnar utilizando este mecanismo de impugnación, sino solo aquellas sentencias que produzcan efectos de cosa juzgada. Es decir, que no se pueda en un proceso diferente controvertir de nuevo esa misma cuestión. Cuando produce efectos de cosa juzgada es porque ya es en principio inamovible, ya es firme. Y digo en principio porque estamos aprendiendo que sí se podría, a pesar de gozar de los efectos de cosa juzgada,
sí se podría alterar o modificar o truncar sus efectos gracias a este medio de impugnación que estamos estudiando. Y por eso este medio de impugnación resulta hasta cierto punto innovador, resulta novedoso. O sea, no es algo con lo cual en el código anterior, por ejemplo, los abogados estuviéramos acostumbrados, sino que es algo que se introdujo con este nuevo código. Bien, veamos ahora el artículo 541. Luz Elena, por favor, ayúdeme con la lectura. Luz Elena. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 541, motivos generales. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme, numeral 1, si después de pronunciada se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiese dictado la sentencia. Hagamos una pausa para que como para ir haciendo algunos comentarios y que se nos vaya quedando mejor en nuestra mente cuáles son los motivos generales en los cuales podemos fundamentar una revisión. El primero es cuando hay documentos decisivos, entendamos por un documento decisivo aquel que hubiera podido, de tenerse conocimiento de su contenido, inclinar la balanza en el sentido contrario. Es decir, un documento decisivo, por vía de ejemplo, es uno en donde, por ejemplo, consta el cumplimiento oportuno e íntegro o completo de una obligación. Pero que de alguna manera ese documento no se disponía de él, no se tenía, pero después se obtuvo, o como lo dice el código, se recobró. En otras palabras, hay ciertos documentos que de haberse tenido y de haberse aportado en el proceso, la decisión hubiera sido diferente. Pero ¿qué sucedió? Que ese documento se recobró o se obtuvo hasta después de pronunciada la sentencia y no se tenía acceso a él por fuerza mayor o por alguna acción u omisión de la parte favorecida con la sentencia. Mire, eso es muy común. Es común que una parte esconda, oculte, no muestre, mienta diciendo, no, esos documentos ya se perdieron, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero resulta que después aparecen esos documentos, se descubren o se recuperan. Entonces, ese es un primer motivo que puede válidamente justificar la revisión de una sentencia firme. El haber recobrado u obtenido documentos decisivos que no se tenían, no por negligencia, no por descuido, no por culpa de la parte, sino por fuerza mayor o por alguna maquinación fraudulenta, digámoslo así, de la parte contraria. Es decir, de aquella que se vio beneficiada con la sentencia porque ese documento no salió a la luz. Usted misma continúe con el segundo motivo. Segundo, si se hubiera pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en proceso penal o cuya falsedad fuera declarada después. Muy bien. Este es un segundo motivo que da lugar a la revisión de una sentencia firme, cuando se ha pronunciado en base o con fundamento en documentos que en un proceso penal se declararon falsos o esa falsedad se declaró después. Obviamente, para que este motivo proceda, necesitamos tener ya esa declaración de falsedad en un proceso penal. No basta con atribuirle falsedad, sino que tiene que haber sido declarada en un proceso penal mediante sentencia, por supuesto, firme también, en un proceso penal. Se declaró la falsedad de un documento
Y ese documento resulta que fue la base de la sentencia. Veamos el tercer motivo, por favor. Tercero, si se hubiera pronunciado en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Vaya. Vean qué interesante. Miren, nosotros en nuestro país, y quizás en Latinoamérica en general, no tenemos una cultura de integridad personal. Eso tenemos que reconocerlo. Resulta demasiado fácil mentir, fingir, simular, aparentar. Bueno, en otros países pues es un poco diferente, ¿no? Pero aún allí, obviamente en todos lados podría darse, pero en países como el nuestro resulta muy fácil mentir. Entonces, es posible que en un proceso nosotros digamos, lo perdamos, usemos el término, lo perdamos porque los testigos que llegaron o los peritos que llegaron a declarar y lo hicieron de una manera tan convincente que el juez les creyó y la cámara también y la sala también creyó ese testimonio. Pero resulta que estaban mintiendo. Otra vez, no basta con atribuirles falsedad, con afirmar que mintieron. No. Tenemos que iniciar un proceso penal por falso testimonio. Obvio, no lo vamos a iniciar directamente porque ese es un delito que es de acción penal pública. Y como tal, su persecución depende directamente de la fiscalía. Pero la parte interesada perfectamente puede, con la figura del querellante, que es un abogado particular, también puede de alguna manera incidir en esta persecución penal. Pero lo que les quiero decir es que si de repente ustedes tienen conocimiento cierto y consideran que pueden probar en un proceso penal que ese perito o que esos testigos mintieron, y ojo, esas declaraciones fueron el fundamento de la sentencia. Es decir, las declaraciones de esos testigos fueron la base para la sentencia. Ahora, repito, si usted considera que tiene elementos probatorios suficientes para probar en un proceso penal que efectivamente cometieron falso testimonio, pues ese es el camino que usted tendría. Es decir, provocar la persecución, asegurarse de que se pruebe el delito de falso testimonio y lograr la condena. Lograr la condena por falso testimonio de esos testigos o de ese perito. Y una vez pronunciada esa sentencia condenatoria por falso testimonio, entonces puede usted pedir la revisión de la sentencia firme. No sé si, digamos, pudiera lograrse por motivo de, digamos, el tiempo que puede tomar un proceso penal, sumado los eventuales recursos, como el recurso de apelación y el recurso de casación, que podría, más el de casación, una casación penal toma bastante tiempo, pero yo creo que podemos, como quien dice, iniciar ese proceso penal y aunque, digamos, haya sentencia de primera instancia, podríamos tal vez como iniciar el proceso de revisión explicando pues de que la sentencia de esa de la condena penal todavía no está firme, pero que por lo menos ya hay una sentencia en primera y quizás hasta en segunda instancia y ello pudiera hasta cierto momento lograr que la revisión pudiera entrar en una especie de interrupción del periodo de caducidad. Porque el problema, y ya lo vamos a ver más adelante, es que hay un plazo de caducidad que resulta un poco corto. Solamente es de 2 años como máximo. Y si no se intenta la revisión en esos 2 años, pues ya no se puede después. O sea, caduca la oportunidad de hacerlo. Entonces, 2 años, repito, no deja de ser un poco corto cuando uno tiene que preparar
otro tipo de acciones, como en el caso la acción penal, que conduzca a esta sentencia condenatoria de falso testimonio de los testigos o peritos. Pero por lo menos tenemos allí una opción en materia de revisión, el falso testimonio. Y finalmente, en el número cuarto. Número cuarto, si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho, violencia o fraude. Muy bien. Vaya, este último motivo, ese sí no requiere que usted tenga una sentencia condenatoria previa por cohecho, violencia o fraude. Es decir, no lo exige literalmente la disposición. Habría que valorar qué opina la jurisprudencia o la doctrina legal sentada por el tribunal encargado de resolverlo. Pero de la lectura literal de esta norma, no es necesario tener una sentencia, sino que en este proceso autónomo de revisión podemos acreditar el cohecho, la violencia o el fraude. Y si lo podemos probar, que fue por eso que se ganó, que se dictó esa sentencia, entonces es posible que logremos el objetivo de la revisión, que es dejar sin efecto esa sentencia porque se dictó tomando como fundamento psicológico, si se quiere, el cohecho, la violencia o el fraude que se pudo haber cometido. Bien, luego tenemos un artículo que sigue a continuación, que es cuando la sentencia se ha dictado en rebeldía. Miren, entendamos por rebeldía aquel estatus, aquella situación, aquella condición procesal en que es colocado un demandado cuando, habiendo sido legalmente emplazado, él no se apersona. Es decir, hace caso omiso a la citación, al requerimiento que se le ha hecho de que se apersone, de que conteste y que defienda sus intereses y exprese o manifieste lo que tenga que decir en defensa de su propia posición. Entonces, el demandado... Hola, Lick. Hola, le escucho. Perdón. No tenga pena. Es que fíjese que yo tenía inquietud con estos motivos, ¿verdad? Porque me parece que son motivos también del recurso anterior que veíamos, que es el de la sala de lo civil, ¿verdad? No necesariamente. Es que podría haber... ¿te parece? Hola. Dígame. En los motivos que estaba leyendo ahorita, no los anteriores. El que dijo que el demandado estaba emplazado, pero no se apersonaba. Ahorita se lo explico. Miren, estoy explicando lo que significa la rebeldía. Es decir, cuándo es que a un demandado se le declara rebelde. Es decir, cuando se le ha emplazado, pero él no llega, no se apersona, no dice esta boca es mía. Es decir, no se presenta ante el juez debidamente representado por un abogado y por ende no contesta la demanda. Ese es un caso muy diferente de aquel que no es emplazado. O sea, es una cosa, digamos, distinta. Usted puede ser emplazado o puede no ser emplazado. Ahora, el asunto es que cuando usted no se apersona, se le declara rebelde. Ahora, cuando no hay emplazamiento, allí sí hay una, digamos, una violación directa al derecho de audiencia
y de defensa que justifica una casación. Es decir, cuando la falta de emplazamiento es un motivo de casación. Pero aquí estamos hablando de un demandado a quien se le declaró rebelde y que pudo, fíjese bien, haber sido emplazado o pudo no haber sido emplazado. Y aún así se le declaró rebelde. Pero repito, si no se le emplazó, él tiene una acción que es el recurso de casación. Si se le emplazó y él no compareció y se le declaró rebelde, aquí es donde entra, digamos, este artículo 542, cuando dice motivos para la revisión de la sentencia dictada en rebeldía. Como quien dice, aquí estamos en presencia de una sentencia que se dictó habiéndose declarado rebelde al demandado. Vamos a leer el artículo para conocer más a fondo estos motivos. Voy a pedirle a Omar. No, ya le había dicho, creo, a Luz Helena, o cómo está la cosa ahí. Omar, lea usted, por favor. Omar Álvarez. Buenas tardes, el 542. Sí, por favor. El demandado que hubiera permanecido en rebeldía podrá solicitar la revisión de la sentencia cuando concurra fuerza mayor ininterrumpida que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso por habérsele comunicado. Cuando desconociera la demanda y el proceso, bien porque se le notificó por esquela que no llegó a su poder por causa que no le sea imputable, bien porque la comunicación se hubiera practicado por los anuncios y el demandado hubiera estado ausente del lugar del proceso o de cualquier otro de la República en que dicha notificación se hubiera producido. Muy bien, muchas gracias. Déjenme contarles que una persona que va a demandar a otra, como puede conocer su lugar de residencia, su lugar de trabajo o el lugar donde se le pueda emplazar, podría ser que no lo conozca. Es decir, yo podría tener una queja, un reclamo, una acción que quiero intentar contra una persona de la cual no sé dónde vive. Es más, podría ser que lo último que yo supe es que vivía en cierto lugar, pero que ya no vive allí, porque se movió, se trasladó, se mudó. Es decir, se fue para otro lugar. Entonces, ¿significa eso que ya no lo puedo demandar? Es un requisito sine qua non para que yo pueda demandar a alguien, saber y mencionar dónde vive para efectos de su emplazamiento personal. Si fuera un requisito, híjole, habría muchas demandas que no se podrían presentar. Precisamente por eso, porque el demandante, el actor, no conoce el lugar donde reside, donde trabaja, donde mora, donde permanece o donde se le pueda emplazar. Muchas veces uno tampoco sabe si esa persona antes de irse ha dejado a un procurador, a un abogado que tenga un poder suficiente como para recibir emplazamientos. Es decir, uno no necesariamente tiene que saber, pues, dónde ir a emplazar. Para eso existe la modalidad del emplazamiento que se realiza por edictos, o como lo dice este artículo, por anuncios, o sea, edictos. Es decir, el tribunal hace en una hoja de papel una especie de notificación, se le hace saber al señor fulano de tal que a este juzgado se ha presentado el licenciado tal representando a fulano, demandándolo por esto, esto y esto. Así que se le pone en conocimiento
a él y a cualquiera que lo conozca para que le haga saber anuncios, edictos, publicaciones que se hacen en el diario oficial, en periódicos de circulación nacional. Antes se colocaban en lugares que el público visitaba con relativa frecuencia, como un parque, frente a la alcaldía, un estadio, una cancha de fútbol. Es decir, comunicaciones para hacer saber que hay una demanda. Entonces, bueno, eso está regulado de esa manera, a través de comunicaciones que se hacen. Y luego, si él se da cuenta, gracias a esas comunicaciones, él puede llegar y presentar con un abogado sus medios de defensa, es decir, apersonarse. Pero igual podría hacer caso omiso, aunque se dé cuenta. O podría, como les diré, simple y sencillamente, qué sé yo, él tiene derecho a hacer lo que él quiera, pues el demandado. El punto aquí es que si nosotros nos encontramos con una persona que se le declaró rebelde, entonces hay dos posibilidades. Primera, ordinal primero de este artículo. Fuerza mayor ininterrumpida que le hubiese impedido comparecer en todo momento. Miren, eso está raro. O sea, encontrar un ejemplo de una fuerza mayor ininterrumpida que le hubiese impedido comparecer en todo momento, aunque hubiera tenido conocimiento del proceso, porque se le emplazó, porque se le comunicó. Es decir, se le emplaza, se le da, por decir algo, 20 días para que conteste, pero en el día 12º, qué sé yo, lo atropellan. Voy a usar un ejemplo así bien extremo. Lo atropellan y queda en coma. Queda en coma. Se han dado muchos casos en la realidad, donde gente en coma permanece en coma mucho tiempo a veces. Y después despiertan. Se dan esos casos. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Pero de ahí no se me ocurre otro. Que digamos que lo secuestran. Digamos que no cayó en coma, pero lo secuestraron y lo han tenido secuestrado todo este tiempo. Es decir, él tenía conocimiento de la demanda y de hecho la pensaba contestar, pensaba comparecer, pero lo secuestraron y lo han tenido secuestrado todo este tiempo. Entonces, ¿y él cómo? Pues, mire, deme permiso, voy a llevar a un abogado porque tengo una demanda que contestar. Ejemplos extremos, pues, ¿verdad? De una persona que fuerza mayor ininterrumpida. Digamos que no es que lo secuestraron, sino que lo capturaron. Lo capturaron y bueno, bajo un régimen un poco yuca, en donde sin comunicación, bueno, ahí en los periódicos ahorita mismo dicen, ¿no?, de que algunas personas que han sido capturadas hace poco no les dejan ver ni al abogado. O sea, pero supongamos un ejemplo como ese, pues, donde lo capturaron y lo tienen incomunicado, de tal suerte que no pudo, aunque él hubiera querido, mostrarse parte. Ese es un primer supuesto, ¿ya? Espero que lo vayan ustedes comprendiendo y que vayan comprendiendo también que no es una situación que se pueda presentar tan fácilmente, ¿verdad? O sea, no es tan chiche poder ampararse en este motivo para poder llegar y pedir una revisión. Pero el segundo supuesto, que es el segundo ordinal de este artículo, ese sí ya es, digamos, un poco más digerible, ya es un poco más común que se pueda dar. Y es que simple y sencillamente desconoce la demanda y desconoce la existencia del proceso entablado en su contra. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que no la conozca?
es el caso que les estoy ya planteando, que es muy común. Una persona que simple y sencillamente se va y no dice para dónde. Es decir, se retira del lugar donde usualmente solía estar y ya no está más ahí. Entonces, se le demanda, se le busca, se hacen las publicaciones, se pide informes a migración, al DUI-Centro, al Registro Nacional de las Personas Naturales, al hospital, al seguro, se pide información a migración y simple y sencillamente no se logra encontrar. Entonces se le nombra, fíjense bien, a alguien para que lo represente después de declarar la rebeldía. ¿Y qué tenemos? Tenemos el caso de una persona que desconoce la demanda y el proceso. Bien, según lo que dice el código, porque se le notificó por esquela que no llegó a su poder por causa que no le sea imputable, o porque la comunicación se practicó por anuncios, pero el demandado ha estado ausente del lugar del proceso o de cualquier otro de la República en que dicha notificación se hubiera producido. Es decir, era materialmente imposible que él se diera cuenta de la existencia de la demanda. Y obviamente se hizo a sus espaldas. Se hizo sin que él se diera cuenta. Cualquiera podría pensar, bueno, y no por eso se le nombró a alguien para que lo representara, pues, y no para eso se le pone un curador ad litem, un abogado experimentado como el mejor, para que velara y tutelara por sus intereses, pues. Pero este artículo nos viene a decir de que, pues no, eso no es suficiente para validar lo actuado. Es decir, el que se le nombre a un abogado para que lo represente o la represente, no basta para tener por sano el proceso. Si fue totalmente a sus espaldas y con su pleno desconocimiento lo actuado, no es justo, ustedes creo que me darán la razón, no es justo privarle de ninguno de sus derechos, porque en el fondo no se le habría oído antes de ser vencido en juicio. Es decir, de hecho, y vean qué lamentable, y tómenlo como un consejo, a veces los jueces, al mismo litigante que representa a la parte actora, le dicen, propóngame usted al que va a ser curador. Como que los jueces no tuvieran un banco de datos de abogados que litigan allí con alguna regularidad a los cuales acudir, sino que le dicen al mismo abogado de la parte demandante, propóngame usted al abogado que va a representar a la parte demandada. Y algunos abogados, contentos, no hombre, claro, cómo no, y van con su amigo, con su colega de oficina, con su cuate, y le dicen, mira, haceme la campaña y te voy a conseguir algo para los frescos. Y le pone allí a un colega, pues, que muchas veces ni mete las manos. Mire, yo he visto casos en donde ese abogado nombrado para representar a un rebelde, llamémosle rebelde o ausente mejor, dicen, no, estoy de acuerdo con lo que dice la demanda. Imagínense hasta qué punto llegan a allanarse. Decir, sí, le sobra razón al demandante. No, está bien, condena a mi cliente. No, tal vez no así, tal vez no llegan a decir, condene a mi cliente, pero tácitamente eso es lo que están diciendo. No, hombre, mire, usted, no le estoy diciendo de que si de repente le dicen, mira, tú puedes ser el procurador, el abogado de un ausente, tampoco es que pueda decir usted que no. O sea, no se trata tampoco de esconder la cabeza, ignorando el problema. Pero haga lo mejor que pueda, hombre. Es decir,
demuestre que sabe defender a alguien, aunque no haya tenido contacto con él para preguntarle cuál puede ser la estrategia de la defensa. Pero no se rinda a luchar. Dígame, Nancy. Nancy se le tiró el micrófono. Bueno, entonces, ese es el segundo supuesto. El de una persona que desconoce la existencia de la demanda y del proceso. Y eso sí que se fue sin saber. Cuando aparece, cuando viene, se da cuenta, por vía de ejemplo, que su casa ya no es su casa. Ahora ya es de aquel que se la estaba cuidando. Imagínense qué tristeza da. Son casos que se dan en la realidad. Bueno, veamos ahora el siguiente artículo sobre la legitimación activa. Vamos a ver, Kaylee, ayúdenme a leer ahí, por favor. 543. 543, ok. Legitimación activa. Sí. Podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. Muy bien, gracias. Eso significa que la persona que puede válidamente solicitar la revisión es aquel que resultó perjudicado por la sentencia firme que se está impugnando. Eso es lo que se conoce como legitimación activa. O sea, ¿quién es el facultado legalmente para interponer esa pretensión? Veamos ahora en el 544 ese plazo de caducidad del que yo les hablé ya previamente. Vamos a pedirle, vamos a ver, necesito hacer esto a su lugar para saber a quiénes tenemos aquí. Vaya, Jamie, ayúdeme usted con el 544, por favor. Buenas tardes, ahorita. 544. Sí, por favor. Plazo general de interposición. Se rechazará el recurso de revisión que se interponga después de transcurrido el plazo de caducidad de 2 años, contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia que se pretende impugnar. Ok. Bien. Fíjense que este artículo es el que pone ese límite temporal. Y es que la revisión de sentencia firme, ¿por qué no decirlo? Sacrifica o atenta contra un principio general del derecho que es el de la seguridad jurídica. Uno confiaría de que después de haber atravesado ese proceso, después de haber obtenido una sentencia de primera instancia, que luego se va en apelación y obtiene uno una sentencia de segunda instancia, que luego se va en casación y obtiene uno una sentencia de casación, las tres que le fueron favorables, o no importa, aunque solo la última le hubiera sido favorable, uno esperaría que ya con eso el asunto ya está resuelto, pues. Ahora, la firmeza de la sentencia equivale a la seguridad jurídica, pues, como quien dice, ya se pronunció sentencia firme y por ende ya no se puede modificar. Esa es la idea de la cosa juzgada. Pero viene este instrumento procesal, este medio de impugnación llamado revisión de sentencia firme, y le dice, no es tan cierto.
no es tan cierto. Todavía tengo algunos motivos por aquí, bien guardaditos, que podrían dar lugar a que esa sentencia se rescinda. Esa es la palabra que utiliza el legislador. Se rescinda, queriendo dar a entender como se deje sin efecto la sentencia, a pesar de estar firme. Entonces, otra vez, esa es una cosa muy anómala. Ese es un asunto muy peculiar, muy excepcional. O sea, no debería permitirse, pues, caramba. Pero hay razones de equidad y de justicia que aconsejan. O sea, vean los motivos. O sea, no son motivos así como quien dice tan comunes o tan irrelevantes. O sea, son motivos que el legislador los ha considerado que tienen el peso suficiente como para atacar la firmeza de una sentencia. Es decir, se trata de situaciones que sí han causado un perjuicio enorme, pero tampoco se puede dejar abierto por los siglos de los siglos, no, hasta que se le antoje. Ay, lo voy a dejar estar. Aquí tengo ya la sentencia condenatoria de esos testigos, pero hay que disfrute, lo voy a dejar estar 5 años, 6 años. No. El legislador le está poniendo un plazo, llamémosle general, de caducidad, y es de 2 años. Yo quiero explicarles ahorita, así brevemente, la diferencia entre la prescripción y la caducidad, que no son lo mismo. Aquí no estamos hablando de un plazo de prescripción, estamos hablando de un plazo de caducidad. ¿Qué significa? Que si pasa ese plazo, opera de pleno derecho la caducidad. No tiene por qué ser solicitada por la parte interesada. Verificado que ya pasaron los 2 años, el tribunal está obligado a declarar improponible esa demanda, esa pretensión, precisamente por haber caducado ya. En otras palabras, no queda a la conciencia del litigante como en el caso de la prescripción. Un juez puede recibir una demanda y darse cuenta que esa acción está más prescrita que cualquier otra cosa. Pero el juez de oficio no puede declarar la prescripción. Tiene que esperar a que la parte interesada en ella se lo solicite. Y si no se lo solicita, pues el juez no puede. Tiene que darle trámite, tiene que darle marcha al proceso, como que si no hubiera habido un motivo o una causal de prescripción. Pero eso no sucede con la caducidad. Así que pónganle mucha atención a este plazo, porque yo siempre he dicho, el tiempo pasa bien, bien rápido. Y si a usted le llega un caso en donde hay que solicitar la revisión de sentencia firme, no lo dilate, no lo deje para después. Mejor, si no lo quiere hacer o no lo puede hacer, mejor mándelo con otro abogado a la persona. Pero si lo va a tomar el caso, póngale ganas y póngase a trabajar desde ya. 2 años pasan bien, bien rápido. Y sería muy triste que por un descuido suyo como abogado o abogada no se pueda plantear esa pretensión y se haga, y al hacerse la misma sala le diga, lo siento mucho, ya caducó el plazo. Así que ojo con esto. Ahora, ¿desde cuándo se comienza a contar? Desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia que se pretenda impugnar. Entonces, tenemos que tener claro que todo plazo, así como tiene un fin, tiene un inicio. Y el inicio es la notificación de la sentencia. ¿Qué significa? Que si no se hubiera notificado, bien podríamos ir al tribunal y pedir formalmente
que se notifique la sentencia, porque esa notificación es la que va a habilitar este plazo. Aparte de ese plazo general, ojo, el artículo 545 menciona plazos especiales, que son mucho más cortos que el plazo general. Veámoslo, Brian Lazo, por favor. Ayúdeme leyendo. Ya vamos a sacar de la sesión a Brian. Es obvio que no está. Eric Rodríguez. ¿O lo sacamos también? Ah, no. Afuera también. Ya vamos a poner orden en este grupo porque veo que algunos solo se conectan nada más y de ahí se van. Tatiana, ayúdeme usted por favor con el 545. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Ya se lo leo, permítame. 545. $545. Sí, Plazos especiales de interposición. Ujú. Tampoco procederá la revisión cuando hubiera transcurrido el plazo de caducidad de 3 meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se hubieran descubierto los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiese reconocido o declarado la falsedad. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otro asunto en el cual debemos tomar nota. Debemos ponerle mucha atención. Si se trata de que el motivo que vamos a invocar para la revisión es haber descubierto, haber recuperado aquellos documentos decisivos o haber tenido conocimiento cierto del cohecho, la violencia o el fraude, o aquel caso en donde se haya declarado la falsedad, entonces el plazo de interposición de esta revisión es más corto. Aquí no vamos a decir, tenemos 2 años. No. Ahora solamente son 3 meses. 3 meses contados desde el siguiente a aquel en que se hubieran descubierto esos documentos. Claro, usted podría manejar, digamos, la tesis de que los descubrió hace 2 meses. Ok, perfecto. Que los descubrió hace 15 días. Ok. Pero si la parte contraria logra probar que usted tenía conocimiento de ellos desde hace más de 3 meses, en su defensa, él podría alegar eso y podría pedir que se declare la caducidad de la acción. Si, repito, logra probar, que tampoco se atenga usted diciendo, no, como aquí dice, de que esos 3 meses se cuentan a partir del día siguiente en que se descubrieron, yo puedo decir que se descubrieron hace menos de 3 meses. O sea, no se vaya a confiar con ese argumento que no me parece muy inteligente, sino que usted sepa
que solo tiene 3 meses y que si se superan esos 3 meses, lo más probable es que no den trámite a la revisión. Y en el caso del demandado rebelde, también la ley nos da un plazo de interposición. Vamos a pedirle también apoyo para la lectura. Vamos a ver. Michelle, ayúdeme usted, por favor, Michelle, a leer el 546. Recuerden que estamos leyendo código como preparación para la actividad que vamos a hacer. 546. ¿Está por ahí, Michelle? No. Ya la vamos a banear también. Michelle a la 1. Aquí estoy. Ay, más le vale, porque ahí va a sacar. No, es que yo lo busqué en el código porque a mí me sale todo borroso la pantalla, entonces, ajá. Entonces hubiera dicho. Plazo de interposición para el demandado rebelde. En el caso del demandado que hubiera permanecido en constante rebeldía, no procederá a la revisión una vez transcurrido el plazo de caducidad de 3 meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia. Si la sentencia que se pretende impugnar fue notificada personalmente, el plazo de caducidad será de 30 días, que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se notificó la sentencia dictada en apelación o en el extraordinario de casación cuando procedan. Los plazos previstos en el primer inciso podrán prolongarse si subsiste la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin que se sobrepase el plazo general de 2 años. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Gracias. Bien, estamos viendo aquí que para el demandado rebelde, que también había motivos especiales en el 542, para el demandado rebelde, el plazo de interposición es, dependiendo, 3 meses cuando hubiera permanecido en constante rebeldía. Entendamos por constante rebeldía cuando definitivamente no se apersonó para nada. Pero hay algunos que interrumpen la rebeldía. Algunos demandados de repente llegan, interrumpen la rebeldía y en todo caso, según el código, aunque un demandado haya sido declarado rebelde, lo que significa que no se le hacen más notificaciones en lo sucesivo, pero la sentencia definitiva, esa sí se le tiene que notificar. Pero algunos tribunales, por omisión, por olvido, o simplemente porque no lo entienden disponible, de hecho, si se declaró rebelde, la mayoría de las veces es porque no se sabe dónde está. Entonces, algunos tribunales no hacen esa notificación. Pero como el plazo depende de la notificación de la sentencia, aquí es donde yo soy de opinión de que ese demandado perfectamente puede apersonarse al tribunal y pedir que se le notifique la sentencia. Recuerden, si no se le ha notificado la sentencia, pues ¿cómo vamos a empezar a contar ese plazo? Si el plazo comienza desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia. Eso es importante porque si no hay notificación,
entonces el plazo no ha comenzado a correr. Es decir, el plazo va a comenzar a correr a partir del día siguiente al de la notificación de la sentencia. Ojo, esto puede ser relevante porque de repente puede llegar alguien y usted decir, no, pero ya pasaron más de 3 meses. Pero más de 3 meses, ¿desde qué? Pues, si no se le ha notificado la sentencia. O sea, tiene que haber notificación de la sentencia. Porque así es como yo lo entiendo. No creo yo que se esté refiriendo a la notificación de la sentencia a las otras partes. O sea, eso sería absurdo. No, ese plazo es desde que se le notificó la sentencia a las que eran partes presentes en el proceso. Yo no le daría lógica a eso. Tiene que ser notificación a él o a ella. Bueno, una vez establecido eso, establecido que el plazo puede ser de 3 meses o incluso de 30 días y que en ningún caso podrá sobrepasar el plazo general de 2 años, espero que ya nos quede claro a nosotros, por lo menos, que tenemos que valorar el plazo, que no podemos hacerlo en cualquier tiempo. Que si el tribunal estimó a bien porque se dio cuenta de que el demandado apareció y que hay un lugar donde se le puede encontrar y llegan y le notifican la sentencia al demandado, ojo, ese acto procesal hace que el plazo de caducidad comience a correr. Así que ojo con eso, la fecha en que se le notificó. Ok, veamos ahora el 547 que ya nos da la forma de proceder. Miren, tengan presente que como en esta nueva modalidad de aprendizaje, en el modelo que tenemos, necesitamos no solo conocer, sino también hacer y además ser y convivir. Entonces, en la parte del hacer, pues la idea es que ustedes elaboren un escrito conteniendo como pretensión la revisión de una sentencia firme. Y por eso es que estamos analizando los artículos que regulan este medio de impugnación, para que ustedes tengan el soporte teórico y luego puedan elaborar, ¿por qué no decirlo ya? Una demanda en proceso de revisión de sentencia firme. Así que aquí está la clave. En el 547 vamos a pedirle, Natalie, ayúdeme usted, Natalie, por favor, a leer. Natalie Lazo. 547, demanda de revisión, alegaciones de las demás partes. El recurso de revisión se interpondrá por escrito con los requisitos y formalidades previstos para la demanda en el proceso común. Admitido el recurso, la Sala de lo Civil solicitará que se le remitan todas las actuaciones del proceso cuya sentencia se pretenda rescindir y emplazará a cuantos en él hubieran litigado o a sus causahabientes para que dentro del plazo de 5 días manifiesten su defensa, sosteniendo lo que a su derecho convenga, conforme a los requisitos y formalidades previstas en el proceso común. Muy bien, gracias. Hasta allí, ¿verdad? Sí, hasta allí, hasta ahí. Este artículo nos está dando, como quien dice, bueno, la forma de proceder, nos está dando algunos tips en cuanto a cómo nosotros podemos incoar una pretensión como esta. No se ve difícil. Un escrito
Aquí dice recurso de revisión. Ese es un error técnico, porque no es recurso. Para ser recurso tendría que formar parte de las distintas etapas del proceso previo a la sentencia, o mejor dicho, previo a la firmeza de la sentencia. Pero ya una vez firme, ya no podemos hablar de recurso, pero sí de un medio de impugnación. Aquí el legislador se equivocó al mencionar el recurso de revisión porque no es recurso. Sí es medio de impugnación, pero no es recurso. Que sirva esto como un ejemplo de que el legislador también se equivoca. Es decir, no porque aquí dice recurso, es recurso. No. El legislador también yerra al mencionar algunas palabras. Lo cierto es que se trata de una demanda que debe reunir los requisitos y las formalidades previstas para la demanda en el proceso común. Entonces, ¿qué va usted a utilizar como base para elaborar esta demanda? Fácil, el artículo 276, obviamente en lo que sea aplicable, ¿verdad? Porque de repente podría ser que algunos de esos requisitos no apliquen, pero aquellos que sí, usted tiene que cumplirlos, porque si no los cumple, le van a observar la demanda, le van a prevenir, y si todavía no los cumple, van a declarar inadmisible a la demanda que usted está presentando. Igual que en los procesos normales, llamémoslo así, hay un juicio de admisibilidad. Es decir, la sala analiza, estudia, determina si lo que usted está proponiendo merece ser conocido, merece ser admitido. Cuando lo admite, entonces la sala solicita que se le remitan todas las actuaciones del proceso y emplaza a los que en ese proceso litigaron o a sus causahabientes. Entendamos por causahabientes a los sucesores, es decir, a aquellos que han pasado a ocupar, jurídicamente hablando, el mismo lugar que ocupaban las partes que litigaron. Y se le van a dar 5 días para que manifiesten su defensa. Es decir, ese emplazamiento es bien cortito, solamente es de 5 días para que manifiesten lo que ellos estimen conveniente. Veamos el 548 para continuar con la lectura. Esta vez Nancy Esperanza. Ayúdeme usted con el 548, por favor. Nancy Esperanza. ¿No está Nancy? Lisette Hernández. Hola, Lee. Lisette, sí. Ayúdeme, por favor, leyendo el 548. Lo podría acercar un poquito más, Lee, que se ve borroso. A ver si lo logro. Ahora sí logro. Así está bien. El artículo 548. Tramitación. Presentadas las alegaciones de defensa o transcurrido el plazo para ello sin haberlo hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para el proceso abreviado. Si se suscitaren cuestiones prejudiciales penales durante la tramitación de la revisión, se aplicarán las normas generales establecidas. Bueno,
Ya no le logré oír la última frase, pero establecidas en el presente código. Vaya, vean, según esto, una vez que ha transcurrido los 5 días que la sala le da a las partes que intervinieron en el proceso, sea que contesten o no, se dará, dice, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para el proceso abreviado. Si ustedes recuerdan cómo se tramita un proceso abreviado, van a recordar que se trata de una audiencia única. Como quien dice, allí no hay audiencia preparatoria, como en el caso del proceso común, sino que de una vez una audiencia única. Y ahí en el código tenemos el desarrollo de esa audiencia única. Allí, por supuesto, se propone y se admite la prueba, se reproduce y se resuelve la cuestión. Ahora, ¿qué es importante que ustedes tomen en cuenta al momento de redactar el escrito? Y eso, por favor, tomen nota. Recuerden que para la otra semana, el trabajo que ustedes van a hacer es un escrito donde van a plantear la revisión de una sentencia firme. Entonces, tomen en cuenta lo que dice el 547, o sea, respetar los requisitos de la demanda en el proceso común, tal como aparecen en el artículo 276. Pero además, en la parte petitoria, porque eso a veces uno a veces no lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que tiene que... Dígame. Hola, Lick. Sí. Perdón. Fíjese que con lo que usted está diciendo ahorita de que respetemos los requisitos de la demanda del proceso común, hay como mezcla de todos los procesos aquí, porque si en el 548 dice que se va a proceder por el proceso abreviado, desarrollado por el proceso abreviado, entonces, digamos que si usted no nos explica bien, como nos está explicando, nosotros sabemos, pero digamos que en otras ocasiones no expliquen bien, se van a guiar por el otro artículo que es el de la demanda simplificada. Los requisitos, ¿verdad? Sí. También con los del 547, pero digo, sí, hay una relación ahí. Sí. Bueno, miren, yo el consejo que les doy a ustedes es que antes de preparar y de presentar un escrito cualquiera, especialmente una demanda por lo relevante que es dentro del proceso, es siempre bueno leer aquellas disposiciones legales que hacen referencia a ello, ¿verdad? Como en este caso. Allí, muy bien lo dijo usted, si me voy solo al 548, me puedo ir en la chicagüita y decir, bueno, voy a presentar una demanda simplificada. Pero la verdad es de que no pude yo válidamente haber omitido el 547, ¿verdad? Que habla del que los requisitos y las formalidades del escrito tienen que ser los previstos para la demanda en el proceso común. Entonces, con eso en mente, ustedes en lo que resulte aplicable, miren, yo hasta los ordinales le pongo. Si en el 276 dice, primero, la designación del juez, en la demanda yo le pongo, primero, señor juez tal de lo civil y mercantil. Luego el demandado es el segundo. O sea, yo replico lo que dice el código en el escrito que estoy haciendo, para que así no me le pongan como que dice reparos, pues, no, si mire, ahí está el primero, segundo, tercero, cuarto, cabalito hasta el séptimo, octavo, los números que sea. Es porque yo así garantizo la admisibilidad del escrito. Porque ningún juez me va a poder decir, mire, ¿de dónde sacó esto? Si ahí está, mire, si estoy casi replicando, casi estoy como corta y pega, como copiando lo que dice. A veces es bueno también utilizar el mismo léxico
que usa el legislador. Eso también resulta muy útil, porque nadie se lo puede reprochar, nadie se lo puede impugnar si usted ha optado por utilizar el mismo léxico que utiliza el legislador. Nadie se lo va a reprochar. Con eso en mente, fíjense bien lo que les voy a decir. En la demanda, en la parte petitoria, ustedes pongan, dice aquí, y emplazará a cuantos en él hubieran litigado o a sus causavientes. Entonces, pongan ustedes, a la honorable sala de lo civil le pido, me admita, no le vayan a poner el presente recurso, porque ahí estarían ustedes replicando un error. Bueno, pero pónganle, me admita el presente escrito, emplace por 5 días a los que litigaron en el proceso, y aquí usted tiene que poner, usted no puede hacerlo así en términos ambiguos o vagos. No, aquí usted tiene que identificar a esas personas, porque esas personas son los que usted va a demandar. No sé si me explico. No puede haber demanda sin demandado, así como no puede haber demanda sin demandante. Usted no puede hacerlo así como en un atarrayazo. Aquí, cuando le dice, emplazará a cuantos en él hubieran litigado o a sus causavientes, lo que le está diciendo el legislador es que ellos son los que tienen la legitimación pasiva. O en otras palabras, a ellos es a los que usted tiene que incluir como demandados en su demanda, a los que litigaron allá. Claro, obviamente, sin incluirse a usted, si es que logró litigar, o en todo caso, usted es el demandante dentro de este proceso autónomo de revisión de sentencia firme. Y luego usted puede incluir que se les emplace por 5 días para que manifiesten su defensa. Y fíjense, esto es importante, lo que dice el 549. Si la sala estimara procedente la revisión solicitada, lo declarará así. Vaya, de aquí usted puede sacar siempre como parte del petitorio. O sea, recuerden, el petitorio en una demanda es aquella parte que normalmente va al final, donde usted le dice al juez o al tribunal, por las razones expuestas anteriormente, con todo respeto, pido. Ok, ese es el petitorio, lo que usted va a pedir. Ya incluyó usted que se emplace por 5 días a fulano, mengano, sutano, perencejo en estas y en estas y en estas calidades. Ahí tiene que mencionar las generales que conozca de ellos, que las va a tomar del mismo proceso. La dirección donde pueden ser emplazados. Mire, usted no le puede decir a la sala que emplace a fulano sin darle una dirección física donde hacerlo. O sea, eso usted lo tiene que conseguir. Y si no lo supiera, pues entonces con las previsiones del código, ver de qué manera se logra ese emplazamiento. De ser posible, por edictos. Imagínense qué círculo en el que estaríamos cayendo. Pero bueno, luego, en la parte petitoria, usted puede decirle a la sala que declare, porque dice, mire, lo declarará así. Le pido, honorable sala, que declare procedente la revisión solicitada. Eso puede ser parte del petitorio. Y repito, nadie se lo va a reprochar porque así está aquí. Usted le dice, les pido, honorable sala, que declare procedente la revisión solicitada y en consecuencia rescinda la sentencia que se impugna. Rescinda. Usted no solo puede, yo quiero que pongan muchísima atención, no solo puede, sino
debe utilizar este término. Miren, yo no estoy tan de acuerdo con este término, por cierto. No me gusta que se utilice el término rescindir, porque para mí tiene un significado más bien contractual, como la nulidad relativa, producto de un defecto que tiene un acto o contrato. Entonces, no me gusta mucho la palabra, pero ni modo. En este caso no hay más que rendirse, porque esa es la palabra que está utilizando el legislador. Y por ende, usted no le puede pedir nada diferente a la sala. Le tiene que pedir que rescinda la sentencia. Miren, pídale otra cosa a la sala y se va a dar cuenta de que la sala le va a decir que no, porque no le está pidiendo lo que debió haber pedido. Y recuerden que hay un principio de congruencia aplicable también a esta sentencia, a esta decisión. El principio de congruencia lo que significa simple y llanamente es que no se le puede dar cosa distinta de la que está pidiendo. Entonces, si usted no pide que se rescinda la sentencia, no se queje si no se la rescinden, porque no lo pidió. Así de sencillo. Yo espero que ustedes logren comprender qué es lo que hay que pedir. Tienen que pedir que se rescinda la sentencia, que se mande expedir certificación del fallo, que se devuelva el expediente al tribunal de su procedencia para que las partes usen de su derecho según les convenga en el proceso correspondiente. Aquí está de manera, a mi juicio, muy clara lo que usted podría incluir como parte de su petición a la sala. Licenciado, Dígame. y con respecto de la siguiente semana, ¿verdad? Para hacer el escrito, nos va a proporcionar, así como nos ha proporcionado la sentencia. Vaya, como tenemos unas que tenemos que leerla, ¿verdad? Y que ya hemos empezado algunas, pero no sé si de esas podemos elegir alguna o usted nos va a proporcionar otra. Honestamente no recuerdo si la vamos a estandarizar. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de darles las indicaciones tal vez hoy mismo o tal vez un poco antes del lunes. Sí, por favor, para tener más tiempo. Correcto. Vaya, pero lo cierto es que a partir de lo que estamos ahorita discutiendo, yo creo que les va a resultar un poco fácil su elaboración, porque ya ustedes ya han tenido, digamos, algún tipo de experiencia con escritos judiciales, recurso de apelación, recurso de casación, demanda en proceso común, demanda simplificada. Es decir, la idea es que ustedes aprendan haciendo. A veces cometemos errores, está bien, no hay, digamos, ningún problema con ello, pero sí, básicamente lo que yo les recomiendo es que ustedes lean estas disposiciones legales. Bueno, miren, híjole, qué bonito estuvo esto, ya se nos fue prácticamente el tiempo. Bueno, solo les voy a explicar entonces la actividad. No la vamos a poder hacer como yo pensé al principio de que tal vez aquí mismo la íbamos a hacer, pero se las voy a explicar. Miren, la actividad tiene todo que ver con, déjenme mover esto para allá. Vamos a ver, aquí está. Vaya, la actividad tiene todo que ver con un documento que aparece por aquí. What's wrong? Aquí está. Vaya, miren, aquí en la semana 12, que es en la semana en la que nos encontramos, en los recursos complementarios y también en los contenidos de la semana,
Solo que en los contenidos de la semana yo creo que es una versión resumida la que yo incluí. Pero aquí hay una cantidad de resoluciones de la Sala de lo Civil que, como lo dije en su momento, incluyen en ellas el término revisión de sentencia firme. O sea, hacen referencia directa o indirecta a este medio de impugnación. Y con una sola excepción, miren qué cosa, ¿verdad? Con una sola excepción, la totalidad de las demandas presentadas se rechazaron in limine. ¿Qué significa in limine? Significa de entrada. O sea, no se admitieron, se rechazaron. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que de 20 y pico de resoluciones, solo una se admitió a trámite? Quizás no sea solo una, quizás sean dos, las que yo vi. Ahora, el objetivo entonces de esta actividad es aprender, ya se los dije, aprender de otros, cómo evitar esos fallos cometidos por otros colegas, a fin de asegurarnos de que al presentar nosotros una demanda, por lo menos, no digamos que se declare procedente la revisión, ¿verdad? Y que se rescinda la sentencia, digamos que eso es mucho pedir, pero que por lo menos nos la admitan a trámite, hombre, mínimo, que nos la admitan a trámite. Aquí tienen ustedes las distintas resoluciones que yo encontré hasta la fecha en que las busqué. Quizás ahora hayan más, no sé. Pero digamos que esto es parte de lo que yo quiero que ustedes analicen. Pero aquí en recursos complementarios, en esta parte que dice 24 resoluciones relativas a la revisión de sentencias firmes, cuyo autor obviamente es la Honorable Sala de lo Civil, aquí van a encontrar reunidas ya las resoluciones. Aquí están, son 76 páginas. Claro, lo ideal es que las lean todas. Uy, hermano, si usted dice, me lo leí todo, no solo una, sino varias veces. Yo, créame, yo no me voy a beneficiar en lo más mínimo de él. Tampoco voy a hacer menos o me voy a perjudicar si usted no lo hace. No. El que se va a beneficiar es usted, definitivamente. Trate de encontrarle gusto, trate de encontrarle sabor. Si usted aturra la cara a un documento ya solo porque tiene 76 páginas, créame, a lo mejor escogió la carrera equivocada. Créame. Si usted le hace mala cara a un documento que está un poco largo en su contenido, a lo mejor su área de actividad es otra. A lo mejor la mecánica automotriz o la electricidad o qué sé yo. Ay, disculpen que me ría de esa manera. Entonces, no son en realidad muy largas. Miren, 2 páginas, miren. 2 páginas. ¿No? Ya estuvo, eso es todo. Miren la segunda. Una sola página. Ahí está, ahí murió ya. Eso fue todo. La tercera, bueno, aquí me está. Miren, una paginita. Eso es todo. ¿Ve? La cuarta. Ay, no, mi conexión no está tan buena que digamos. Bueno, lo que les quiero decir es que no son tan voluminosas en realidad. La que tiene más creo que tiene 3 páginas. 2 páginas tiene esta. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? Miren, a cada persona le voy a requerir
el análisis de 3 sentencias, de estas chiquitas, o la que usted quiera. Le repito, aquí tengo 24 sentencias. Usted va a escoger 3 y me hace, por favor, ese análisis. Me hace ese análisis. ¿Cuál análisis? ¿Qué fue lo que motivó la solicitud? Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el caso? ¿Qué fue lo que impulsó a este abogado? O sea, una descripción de los hechos. Eso sería como el primer punto. Descríbame los hechos que rodean el caso, los hechos del caso. Luego, ¿qué fue lo que falló? Llamémoslo así. Bueno, pero quizás antes de eso, ¿cuál fue la decisión de la sala? ¿Qué decidió la sala? ¿Cuál fue su resolución? Y obviamente, ¿por qué, verdad? ¿Por qué resolvió de esa manera? Y ya como parte de eso mismo, ¿qué fue lo que falló? Es decir, ¿qué puedo yo aprender de esa experiencia y que me pueda servir para evitarlo, para no hacerlo yo también? No sé si me explico. Estamos, repito, en presencia de un montón de resoluciones en las que con una sola excepción se rechazaron. Entonces, agarre usted 3 de esas sentencias y dígame, por favor, por qué se rechazaron y de qué manera usted puede evitar que le pase a usted también. Es decir, ¿cuál es la moraleja pues, del asunto? No sé si queda claro qué es lo que espero que hagan. 3 resoluciones y que me analicen a partir de los hechos, la decisión de la sala, qué fue lo que pasó, qué falló ahí, qué podemos aprender, qué fue el error que cometió el colega o la colega y cómo pudo haber quizás logrado su objetivo. Hombre, ahí lo que pasó fue de que a los 4 años la vino a pedir. Se tardó mucho. Si lo hubiera hecho antes, ahí sí. Hombre, qué bárbaro. Lástima que no escuchó las explicaciones del licenciado. La regada de él fue que no pidió que se rescindiera la sentencia. Podría ser. Podría ser. Es decir, no, hombre, de qué bonito. Dice de que alega aquello de que se descubrieron o se recuperaron documentos decisivos, pero al mismo tiempo está diciendo que ya los tenía. ¡Cabruto! No sé si me explico. Es decir, ya tenía los documentos en su poder y hoy viene a decir de que los descubrió después. Espero haberme explicado. Bueno, si tienen alguna preguntita por allí en relación con la actividad, yo voy a generar, por supuesto, un espacio, una tarea para que me suban ese análisis. No quiero mayores formalidades, que carátula, que doble espacio, que letra arial. No, hombre, olvídense de eso. Yo lo que quiero es evidencia de que efectivamente le sacaron el jugo a esas 3 resoluciones y que gracias a la experiencia de esos colegas, ustedes, digamos, tienen mayor posibilidad de que algún caso que ustedes presenten no se los rechacen, por lo menos no por esas mismas razones. Y se los van a rechazar que sea por otras, pero no por esas mismas. No sé si me explico. Ok, ¿alguna preguntita entonces por ahí? Bueno, entonces solamente les voy a tomar a partir de una captura de pantalla la asistencia. Vamos a comenzar aquí, vamos a ver si lo logro. Acaba de entrar alguien justo a tiempo.
Es que hay quienes solo se conectan y de ahí se van. No, déjenme hacer otra cosa. Vamos a poner esto en la Mac. Ok. Y en la Mac. Razón. Vaya, entonces. Hoy sí. Vamos a pasar asistencia. Martínez, y aquí está. Y ahora, a ver, ustedes. Aquí. Vaya, el que no esté en esta lista es porque no vino. Conste. 18, 14. Bueno, creo que eso sería todo, jóvenes aún. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y la grabación va a quedar a su disposición por si la quieren volver a ver. Hasta luego.